Hola, ¿qué tal? Estamos en nuestra tercera clase de su material de computación básica. En esta ocasión vamos a ver el tema de dispositivos de almacenamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que sin memoria no hay historia. Hoy veremos dónde guardas la tuya, dónde guardas tus archivos de tu teléfono, dónde guardas tus archivos de tu computadora. Hoy vamos a ver esa parte, los dispositivos de almacenamiento. ¿Cuáles son los objetivos de la clase? Primero, comprender la importancia de este almacenamiento. ¿Por qué necesitamos almacenar documentos? ¿Por qué necesitamos almacenar información en nuestros equipos? Lo vamos a ver. Ya estuvimos viendo memorias de la computadora, memoria RAM, memoria ROM, y ahora vamos a ver la parte del almacenamiento. Vamos a diferenciar de nuevo, a reforzar lo aprendido en la clase anterior respecto a los discos duros y los discos de estado sólido, pero también vamos a ver lo que son los dispositivos USB y saber y entender el dispositivo de almacenamiento, o más bien no dispositivo. Vamos a ver el servicio que nosotros tenemos en la nube, o así se le llama la nube, para poder almacenar nuestros documentos o nuestra información. Y derivado de esto, pues vamos a saber qué dispositivo utilizar de acuerdo a nuestra necesidad. Haciendo un repaso rápido, recordemos que el cerebro de nuestra computadora es la unidad central de procesamiento. Esta es en donde el dispositivo, ya sea teléfono, ya sea tableta, ya sea laptop, ya sea computadora de escritorio, está procesando toda la información que vamos a trabajar. La memoria RAM, recuerden que es una memoria temporal, una memoria en donde se va a borrar todo lo que estemos trabajando, perdón. Vamos a estar trabajando toda la información. Recuerden, ahorita vamos a recordar qué analogía hicimos con ella, pero esta era la memoria RAM. La memoria ROM, recuerden que es la memoria que trae igual la placa madre, y esta memoria sí permanece, pero es la que se encuentra dentro del BIOS y es con la que viene ya nuestra placa madre. Y recordando, decíamos que la RAM es donde trabaja la computadora, y hoy veremos entonces dónde guardamos la información. ¿Por qué? Porque recordemos que nuestra memoria RAM es rápida, muy rápida, pero es temporal. Y lo que nosotros necesitamos es almacenar. En este caso, a lo mejor lo que nosotros vamos a sacrificar va a ser la velocidad de esta memoria, y la memoria de almacenaje, pues, es más lenta que la memoria RAM, pero es permanente. Esta va a estar ahí durando, la información va a permanecer, la vamos a poder guardar. ¿Qué es un dispositivo de almacenamiento? Son los dispositivos que guardan la información de forma permanente. Esto quiere decir que no es como la RAM, no se borra al apagarla. Esta información la vamos a tener ahí siempre en ese dispositivo, siempre y cuando este dispositivo no se dañe, siempre y cuando este dispositivo mantenga sus condiciones físicas en óptimas condiciones. Incluso en su momento se les puede dar mantenimiento, reordenamiento de la información para almacenarla y aprovechar el espacio, pero bajo esas buenas condiciones, bajo esas óptimas condiciones, vamos a tener nuestra información de manera permanente. Decíamos anteriormente que la RAM, aquí tenemos nosotros el escritorio, esta imagen de un escritorio. Recordemos que habíamos dicho que la RAM es como este escritorio donde nosotros vamos a estar trabajando, y que al final del trabajo vamos a limpiar ese escritorio, y por eso decíamos que la memoria RAM se borraba. Es lo que estamos utilizando en el momento. Y el almacenamiento que ahora vamos a ver, bueno, es como tu armario o tu librero, tu biblioteca, en donde guardas lo que no estás utilizando ahorita. ¿Cómo? Pues
Por ejemplo, si estamos en el escritorio y estamos elaborando un libro, estamos escribiendo un libro, bueno, tomamos las hojas y escribimos, 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 terminamos esa hoja, seguimos con la siguiente página y con la siguiente y con la siguiente. No todo lo vamos a dejar en el escritorio. Va a llegar un momento en el que nos llenemos de tanta información dentro del escritorio que vamos a tener que almacenarla. O incluso, si nosotros la dejamos en el escritorio, pues alguien puede llegar a tu escritorio, tomar las cosas, mm, tirarlas o retirarlas de tu escritorio, porque pues pudiera ser que no es importante. Por ejemplo, en mi trabajo, regularmente tengo organizado mi escritorio, ¿para qué? Para que si llega alguien de limpieza, bueno, sepa que la información que tengo ahí es importante. A veces las personas, bueno, preguntan y dicen, oiga, esto es importante o esto lo puedo tirar. ¿Por qué? Porque a lo mejor está rayado, porque a lo mejor está maltratado. Y entonces tú le dices, bueno, sí, mándalo a la papelera de reciclaje, ¿no? Donde recuerdan que en algún momento tomamos ese tema de papelera, lo mandas a la papelera y a lo mejor ahí lo puedes tener un tiempo. ¿Para qué? Para que si lo necesitas trabajar con él de nuevo o recuperarlo, bueno, lo puedes obtener de ahí. Pero si no, borras la papelera. En el caso del escritorio es nuestra memoria RAM donde ya nos llenamos de información y llega el momento en que tenemos que almacenarla. ¿Dónde la almacenamos? Bueno, en un folder, en un engargolado, en una carpeta y todo eso lo ponemos en nuestro librero o en donde estemos nosotros allí guardando la información, en un anaquel, no lo sé. Entonces, esto es el lugar del almacenamiento y por eso necesitamos almacenar. ¿Para qué? Para no tener lleno nuestro escritorio. En el caso de la RAM, definitivamente esa, aunque no queramos, se va a limpiar sola, se va a borrar y vamos a tener que trabajar de nuevo esa información si es que la necesitamos. ¿Por qué? Porque ya se borró cuando apagamos el equipo. Entonces tenemos que guardarla. Dato clave aquí, decimos, sin almacenamiento, cada vez que apagues la PC, perderías todos tus archivos. ¿Por qué es importante el almacenamiento? Porque si no, eso se perdería, ya no tendríamos acceso a él. Esa es la importancia de tener un dispositivo de almacenamiento. Ya vimos en algún momento lo que era un disco duro, pero bueno, ahora vamos a ver algunas partes. El disco duro tradicional es este y decíamos nosotros que trabajaba de manera magnética. Este disco trabaja con información magnética, tiene este brazo que es el que lee y es el que escribe. Es el que lee y es el que escribe. Recuerden, me acerco aquí un poquito a la cámara. Este es el brazo. Y recordemos aquí está abajo la otra aguja. ¿Ok? ¿Por qué digo aguja? Porque bueno, es como los discos de vinil. Los discos de vinil anteriormente así se leían como este disco duro. Este es el principio de este disco duro. Tengo por aquí un disco de vinil. Este disco de vinil es como antes se escuchaba música y tomabas un disco, este es el disco de vinil, ujú, y pues tú lo ponías en una tornamesa y también había una aguja que estaba leyendo la información. Entonces, es el mismo principio que se ocupa para un disco duro tradicional, el principio del disco de vinil, ¿ok? Bueno. Recordemos que en este caso la ventaja de este equipo o de este dispositivo es que la capacidad puede ser grande, pero también otra ventaja que tiene es que su costo es muy, muy bajo. A comparación de los nuevos discos que están surgiendo, este es bajo. Las desventajas que nosotros tenemos con este disco, bueno, una de ellas es que su capacidad de lectura de la información que tenemos ahí es mucho más lenta, es ruidoso, ya lo habíamos dicho, porque es mecánico, empieza a girar y fácilmente se daña con golpes, aunque esté protegido, aunque tenga su protección, bueno, al ser mecánico, esto podría generar
que se dañara. De la misma manera, los discos de vinil, estos discos de vinil también se dañaban si tú estabas, eh, tenías tu tornamesa, tenía un testereo el mueble o algo, por eso las tornamesas incluso se tienen que calibrar para que estén rectas, pero este disco pues se podía dañar cuando la aguja estaba trabajando y tú movías la aguja, entonces se rayaba, generaba un rayón en donde no sé si alguno de ustedes ha escuchado audios de cuando un disco está rayado, se repite y se repite y se repite la información porque donde pasaba la aguja y estaba rayado, pues se regresaba y empezaba a girar y otra vez llegaba a avanzar y se regresaba. Entonces, ese es el daño igual que puede sufrir un disco de estos, un disco duro mecánico. Ahora, ¿qué es una unidad de estado sólido? Ya lo habíamos comentado también, una unidad de estado sólido es una más pequeña, una que es mecánica y que no tiene partes móviles, espero que lo recuerden, todo es electrónico y se ocupa como memoria flash. ¿Por qué memoria flash? Porque es como una USB, pero es mucho más rápido. No tiene piezas mecánicas, ya lo habíamos comentado. Las ventajas es que es más rápido que el disco duro tradicional, es silencioso porque no tiene partes mecánicas, es resistente a golpes y lo que decíamos desde la clase anterior, arranca Windows rapidísimo. ¿Por qué? Por la capacidad de lectura que tiene. Sus desventajas ya habíamos comentado que es un disco más caro. Aquí tenemos el SSD, el disco de estado sólido, y la capacidad pues puede ser menor. ¿Ok? Y el tamaño, bueno, aquí ya la comparativa ya la hicimos en la clase anterior, el tamaño, el peso incluso, ¿sale? Entonces, en comparativa, reafirmamos, el disco duro tiene partes móviles, el disco de estado sólido no. El disco duro es lento, el disco de estado sólido es mucho más rápido. El disco duro es ruidoso, el disco de estado sólido es silencioso, el disco duro es frágil, el disco de estado sólido es muy resistente, el disco duro es barato, el disco de estado sólido es más caro, el disco duro es 1 terabyte, por ejemplo, podemos comprar un disco de 1 terabyte que nos cuesta 500 pesos, en comparativa de un disco de estado sólido que es de 1 terabyte y sería de el costo de 1,200 pesos. Entonces, no es que uno sea más malo que otro, no es que uno sea mejor que otro, simplemente que debemos de identificar para qué queremos nuestro disco, para qué queremos esta parte de nuestra computadora y vemos nosotros que el disco de estado sólido lo ocupamos para sistema operativo, para instalar Windows y para instalar todos los programas o todo el software que nosotros queramos instalar en nuestra computadora. Recordemos que el software son los programas, es lo intangible que ocupa la computadora. Entonces, eso que ahí siempre vamos a tener fijo, que ahí siempre va a estar trabajando, ahí es donde nosotros podemos ocupar un disco duro de estado sólido. Y el disco duro habitual, o disco duro convencional, perdón, es para guardar fotos, videos y documentos. Esos documentos, esas fotos, esos videos a los cuales solamente vamos a tener un acceso. Aquí tenemos una barra comparativa de velocidad de lectura. Bueno, el disco de estado sólido puede leer hasta 3,500 megabytes por segundo. En cambio, un disco tradicional, un disco duro tradicional, nos va a leer hasta 100 megabytes por segundo. Entonces, esa es la comparativa que debemos de hacer para que nosotros sepamos qué es lo que vamos a ocupar. Bueno, y ahora, siguiente disco duro. ¿Cuál es el siguiente disco duro que vamos a ver? O el siguiente tipo de almacenamiento es el disco NVMe. Este disco es un disco igual de estado sólido, pero ya es el que es mucho más rápido. Es un disco súper rápido, es un disco que bueno, de nueva generación y que se conecta directamente a la placa madre. Ahí sí se los debo, no lo tengo yo a la mano, no tengo uno de estos a la mano,
Sí lo tiene mi computadora y ahorita lo vamos a ver, pero, físicamente no se los puedo mostrar, pero busqué esta imagen en donde aquí se ve, si ustedes pueden observar, es un disco que parece incluso, miren, se asimila mucho a una memoria RAM, a una memoria DIM o SIM, DDR, perdón. Bien, esta más o menos se parece, solamente que en esta parte de aquí es donde tiene las entradas. Más o menos yo creo que es como de la mitad de esto, yo creo que será como de este tamaño. Un, un disco NVMe es un disco más o menos así. Y aquí tienen las conexiones. Lo metes igual a la placa base, a la placa madre, tarjeta madre, y eso es todo, ese es tu disco. Ya, vean la diferencia de lo que sería un disco grande, un disco mecánico, un disco que se puede rayar, un disco que se puede dañar, a comparación de un disco que más o menos es de este tamaño. ¿No? Entonces, esa es la nueva generación de discos. En este caso, tenemos igual aquí una comparación de la velocidad. Dijimos que el disco duro trabaja hasta 100 megabytes por segundo. El disco, ahorita vamos a decir también la cuestión de los cables, porque dice disco de estado sólido SATA. Bueno, porque tiene un cable, si se los había mostrado también, que el SATA es el que entra en esta parte, y se conecta por cable, se conecta por fuente de poder también. Entonces, el disco de estado sólido también tiene una conexión por cable de datos, una conexión por cable para energía eléctrica y corre de los 500, más o menos de los 500 megabytes, o tiene una lectura de 500 megabytes hasta 3500. Pero en el caso del disco de estado sólido NVM, este disco puede trabajar desde los 3500 megabytes hasta los 7000 megabytes. Esa es la capacidad que tiene de lectura este disco. Entonces, si ya nos vamos de un disco duro, que son 100 megabytes por segundo, a un disco de estado sólido NVMe, que son 7000, es 70 veces más rápido. Es un disco súper rápido. ¿Para qué lo ocupamos? Bueno, pues para edición de video 4K o hasta 8K, para jugar juegos pesados. ¿Por qué? Porque recuerden que ahí va a estar instalado el software también y ahí va a estar trabajando. O para trabajar con archivos muy grandes. ¿Qué son archivos muy grandes? Precisamente alguien que se dedique al diseño, que tenga una resolución muy grande su trabajo, sus archivos, o alguien que se dedique a la música, alguien que se dedique a la edición de video, a la edición de audio. Ahí también estos archivos pues van a ser muy grandes, y por eso se recomienda también tener un disco NVMe para poder almacenar. Más adelante vamos a ver cómo identificamos este tipo de discos y sabemos buscar si lo tenemos en nuestra computadora. Bueno, ya hablamos entonces, haciendo un resumen, discos extraíbles. Tenemos nosotros lo que es una memoria USB, que es pequeña, que es portátil, que tiene una capacidad de 8 gigabytes hasta 512 gigabytes, y es ideal para transportar nuestros archivos de un lugar a otro. Cuando llevamos información, cuando tenemos archivos pequeños, archivos que ocupamos habitualmente en la oficina, pues podemos cargarlos en una USB sin ningún problema, no hay mucho riesgo para poder manipular este tipo de dispositivos, y con ello lo trabajamos. Tenemos también lo que son las tarjetas SD o las tarjetas micro SD. Aquí tenemos la imagen en la diapositiva. La tarjeta SD, esta tarjeta, espero que la recuerden junto con esta micro SD. ¿Qué significa? Esta tarjeta SD era una tarjeta que se ocupaba para dispositivos como cámaras en donde entraba la tarjeta y podías tú grabar y almacenar allí. Y también teníamos nosotros las micro SD.
Posiblemente recuerden ustedes este tipo de tarjeta, porque, en algún momento hubieron muchos adaptadores con esta forma, ¿para qué? Para ocupar una micro SD. Las micro SD son las que se ocupan para los dispositivos celulares, para los dispositivos, teléfonos inteligentes. Allí tú introduces la micro SD para poder amplificar no solo la memoria de tu teléfono, y no solamente ocupar la memoria interna, sino también ocupar una memoria externa, pues, un dispositivo extraíble, y poder guardar ahí información sin que, al ocupar la memoria interna del equipo o del teléfono, al estarla ocupando, te provoque que el dispositivo sea más lento. Entonces, posiblemente recuerden esta imagen, o esta memoria SD, que eran como adaptadores, pero antes sí eran como tal las tarjetas. Ya después se ocuparon solamente como adaptadores. ¿Por qué? Porque de la misma manera la micro SD era mucho más rápida. Entonces, por eso ocupábamos ya una micro SD, pero como los dispositivos seguían solicitando una SD, una grande, pues ocupabas un almacenamiento. En donde los ocupábamos, decíamos nosotros, en este tipo de dispositivos, en estas cámaras, en donde nosotros podíamos ocupar estas memorias para poder ingresarlas en esta ranura que se ve aquí abajito. Ahora hay un poco la luz, ahí está, con esta pestañita de color se atoraba la memoria, o y la podemos expulsar. También en el caso de este tipo de dispositivos, también aquí guardamos incluso, no sé si se alcanza a ver ahí, por ahí dice, miren, SD, en esta parte de aquí. Entonces ahí nosotros abríamos y poníamos la memoria para poder almacenar todo lo que grabara nuestro dispositivo. Entonces para eso eran las memorias SD, y que posteriormente cambió a micro SD. Disco duro, bueno, ya lo dijimos, es extraíble solamente si tiene un case, solamente si lo podemos tener nosotros adentro de un case. Ahí es donde nosotros podemos hacerlo extraíble. Si bien se puede extraer de la placa madre, sí, pero tienes que abrir toda la computadora. Entonces se convierte en un disco extraíble cuando tú ya lo metes a un case para poderlo conectar de manera externa a tu computadora. Ahora vamos a los dispositivos de disco, de CD. Pues el CD tradicional, se le dice, se llama CD porque se llamaba Compact Disc, y en su momento pues fue toda una innovación. Yo recuerdo cuando iba, creo que en la secundaria, por ahí en el 93, 95 más o menos. Sí, como en el 95 más o menos, es cuando yo recuerdo que estaban apareciendo lo que era el compact disc o el CD. Posteriormente avanzó la tecnología en este almacenamiento, que se fue al disco digital versátil, que es el DVD, y después al Blu-ray. Blu-ray, ahorita vamos a, a decir cómo funcionaban estos. Si observamos aquí dice Blu-ray, no dice Blue, aunque su tecnología es de lectura de un rayo azul. Como dato curioso les digo que no se escribe Blue, azul en inglés. Ustedes que van a ser licenciados en educación en inglés, no se dice Blue. ¿Por qué? Porque los fabricantes de esta tecnología no podían registrar la marca con la palabra azul en inglés, entonces lo dejaron como Blu-ray. Entonces, por eso le falta aquí la letra E. ¿Cómo se desarrolló esta tecnología? ¿Cómo se desarrolló la tecnología de estos dispositivos extraíbles, o de estos CDs ya como tal? Bueno, en origen el compact disc
el disco normal, eh, te servía para almacenarte máximo 700 megabytes. 700 megabytes era lo que te podía eh, grabar ese dispositivo, que equivalía más o menos, obviamente dependiendo del tipo de música, porque del formato que en ese momento había al principio, cuando existía ese formato, el WMA, que era para los CDs, podías poner hasta 80 minutos de música. Ya después vino el MP3 y podías guardar mucho más, pero ya ahí cambia mucho la calidad. Sin embargo, en origen, los CDs almacenaban 700 megabytes, que eran más o menos 80 minutos de música, o 200 fotografías en una calidad media, una calidad más o menos aceptable. Eso es lo que te almacenaba un CD, un compact disc. Después de esto vino, ya lo decíamos, el DVD, el disco versátil digital, y este te podía almacenar hasta 4.7 gigabytes o incluso 8.5 gigabytes si era de dos capas. ¿Para qué te sirve? En la capa simple eran 4.7 gigabytes, perdón, y en doble capa hasta 8.5. ¿Para qué te servían estos? Bueno, pues podías tú almacenar mucho más, podías almacenar eh, ya películas de una calidad estándar, y eso ya no te lo daba un CD. Esa capacidad ya no te la daba un CD, por eso se inventó el DVD. Posteriormente viene el Blu-ray. El Blu-ray ya te está trabajando, si es de capa simple, 25 gigabytes. Si es de doble capa, te alcanza hasta 50 gigabytes. Y hay algunos que son tricapa o son de 4 capas, que ya te alcanzan hasta 100 o 128 gigabytes, según la capacidad que tú estés buscando o que sea tu necesidad para poder grabar. ¿Por qué se desarrolla esto o por qué hay un avance en esta tecnología? Bueno, pues porque el CD trabajaba con un lector infrarrojo, un lector infrarrojo. Este lector infrarrojo, ¿qué es lo que hacía? Trabajaba con los pits. Los pits son eh, la los orificios que se van generando en cada, en la base o sí, en la superficie del disco. Son los pits, son los puntitos, los relieves que se van generando para escribir la información. Y entonces, ¿qué es lo que sucedía? Cuando tú ocupabas un CD tradicional, un compact disc, lo leía un lector, valga la redundancia, infrarrojo. Esto quiere decir que te podía leer hasta 780 nanómetros. ¿Qué es un nanómetro? Es una millonésima parte de un milímetro. Entonces, si nosotros ubicamos lo que es un milímetro y después de ahí pensamos o alcanzamos a dimensionar un poquito, dividir ese milímetro en 1 millón de partes, bueno, ese es un nanómetro. Entonces, el dispositivo que leía el CD traía un lector infrarrojo, y ese te podía leer hasta 780 nanómetros. Posteriormente, cuando viene el DVD ya empieza a trabajar con un lector rojo. Ahora, quiero decir, ¿cómo trabaja la línea? O no sé si todos ustedes hayan alguna ocasión jugado con un rayo láser. El láser es tan pequeño, que el láser no se puede ver.
O sea, tú a la intemperie no lo puedes ver a menos que pongas tú humo o crees un ambiente en donde se pueda ver la línea del láser. No se puede ver, es tan pequeña que no se puede ver, ¿sí? Entonces, cuando viene ya el DVD, entonces este ya lee con un, un, una, un lector rojo que es mucho más delgado todavía, mucho más delgado. Entonces, esto ya te da una capacidad de lectura de 650 nanómetros. Ajá. Entonces, eh, ya su espesor es mucho más pequeño, ¿no? Entonces ya podías leer en una superficie mucho más pequeña. ¿Qué significaba? Que si en un DVD, pues puedo hacer el ejemplo con el disco de vinil. Yo espero, así si se ve ahí, si se ve ahí, ahí se ven las líneas, ahí se ven las líneas, y cada línea o cada espacio entre línea y línea es una canción. Ajá. Y en ese espacio entre canciones hay puntitos, ¿no? Hay relieves que se van generando para la lectura de este disco. Entre más puntos quepan en estos espacios, mayor información va a tener, aunque el disco sea del mismo tamaño físicamente hablando. Y si todavía es más pequeño, pues aunque sea el mismo espacio, va a tener mucho más puntitos, mucho más información. Eso es lo que ya pasó al final con el Blu-ray. El Blu-ray ya ocupó un láser azul, como su nombre lo dice, y este láser pues ya podía leer hasta 405 nanómetros. Ajá. ¿Cómo podríamos decir esto? Tengo yo aquí un plumón. Esto es como si fuera el infrarrojo. ¿Qué es lo que hace? Bueno, pues va a pintar una línea gruesa. ¿Sí? Esto era el infrarrojo. Y después viene, o terminamos, con el Blu-ray. Entonces, ¿cómo podemos hacer la comparativa? Si yo agarro una hoja de papel y escribo con este pincel, digamos así, o este plumón, pues bueno, la letra va a ser gruesa. Y entre más gruesa sea, pues menos información me va a caber en mi hoja. Si nosotros ocupáramos un marcador mucho más grande, igual, ¿no? Va a tener un espesor mucho mayor y en una hoja me va a caber una palabra, por ejemplo. O hagamos el ejemplo de un grano de arroz. Si yo ocupara un grano de arroz con un rayo láser, me cabría una letra, ¿no? Si ocupo el rayo rojo que se ocupó en el DVD, me cabría una palabra. Y si ocupo yo el rayo azul que se ocupa en el Blu-ray, pues a lo mejor me puede caber una frase. Entonces, esa es la diferencia de el Blu-ray, el CD y el DVD. Y por eso cada vez se amplió más su capacidad de escritura. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Pues que ya podemos tener nosotros incluso un Blu-ray que tenga hasta 50 gigabytes de memoria en comparación a un CD que tendría una, una capacidad de 700 megabytes. Bueno, espero que haya quedado claro. Aún así, bueno, ya los CDs ya son cada vez son menos usados. Algunos somos muy nostálgicos y seguimos ocupando una tornamesa o seguimos ocupando incluso también lectores de CD. Actualmente los vehículos, un coche, son ya raros los que tienen un lector de CD. Ya tienen un lector de memoria o incluso ya puedes conectar tu teléfono directamente al equipo que viene en tu carro, en tu coche,
y ya puedes escuchar música, leer información y todo lo demás. Pero bueno, el CD, esa es la historia de los CDs, esas son las características que no quise pasar desapercibidas de los discos para que ustedes también la conozcan y sepan por qué eran, cómo eran y cómo se fueron desarrollando. Y a final de cuentas, estamos viendo discos extraíbles. Esto forma parte en su momento de un disco extraíble para poder trabajar información. Siguiente. Bueno, ¿qué es el almacenamiento en la nube? ¿Qué es la nube? La nube es un espacio virtual. Sí hay un espacio físico, pero para nosotros es virtual, que no lo vemos como tal, ¿sí? En donde podemos guardar nuestros archivos en servidores remotos. ¿Qué es un servidor? Un servidor es una computadora gigante en donde se guarda muchísima información, donde, por ejemplo, sitios de internet deben de tener un servidor. Facebook, por ejemplo, tiene un servidor gigante para guardar toda la información que se ingresa allí en ese sitio. YouTube tiene un servidor gigante para guardar toda la información que maneja ese sitio. Lo mismo plataformas de streaming, por ejemplo, como Netflix. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay un servidor. Físicamente sí, hay un equipo gigante que almacena, pero da un servicio. En este caso, la nube te da un servicio. Hay muchos proveedores que te pueden dar ese servicio y lo vamos a ver ahorita. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, las ventajas de almacenar en una nube es que puedes tener acceso a tu información desde cualquier dispositivo. Tú puedes accesar, perdón, desde un teléfono celular, desde una tableta, el dispositivo que tú quieras, pues solamente necesitas meterte a internet y ahí ya tienes acceso. En tu teléfono, por ejemplo, la mayoría tenemos el servicio de Google Fotos, ¿no? Entonces ahí tú subes todas tus fotografías y puedes tener el acceso a ellas. Si tú entras a tu cuenta desde otro equipo, desde otro teléfono, desde otra computadora, puedes ver igual ahí tu información sin necesidad de almacenarla físicamente en tu dispositivo. Entonces ese es el servicio que te da la nube. Como tú lo estás almacenando en la nube, en otro servidor, pues otra de las ventajas que tiene es que no ocupas espacio físico en tu dispositivo, está libre. Si tu disco duro está libre de toda esa información, bueno, cuando tú estés trabajando en tu computador o incluso en tu teléfono celular, pues no tiene tanta dificultad el procesador para trabajar con la información y también el software, el sistema operativo. Ya vimos sistemas operativos, tanto para computadoras como para teléfonos. El sistema operativo no tiene tanta dificultad para trabajar porque solamente está trabajando con la información del sistema operativo en el disco de tu equipo, en el almacenamiento local. Pero eso te agiliza tu teléfono, tu equipo. ¿Por qué? Porque físicamente no estás ocupando espacio de ahí y lo estás almacenando en una nube. También otra de las ventajas es que te da un respaldo automático. Tú puedes programar tu aplicación, tú puedes programar tu equipo de manera que esté constantemente subiendo la información a la nube, subiendo la información a ese dispositivo, a ese servidor, y siempre vas a tener a la mano tu información. Puedes automatizar, ¿sí?, esa sincronización de archivos para que puedas subirla. Y esto significa que pues también puedes compartir archivos fácilmente. Si tú quieres que alguien acceda a esa información, puedes darle una dirección, puedes darle una carpeta y de esa manera esa persona puede tomar esa información. En el caso hace rato que estábamos hablando de capacidades de almacenamiento, bueno, si el archivo es muy grande, entonces puedes subirlo a la nube y esa persona igual va a accesar desde otro equipo
a la dirección que tú le des, a la carpeta que tú le des, y va a tomar esa información. Si ya no te cabía en un disco duro, si ya no te cabía en una memoria, si ya no te cabía en un CD, si ya no te cabía en el dispositivo extraíble que tú tuvieras, bueno, lo puedes subir a una nube y de ahí lo puedes jalar. Entonces, esa es otra de las ventajas. Las desventajas de el servicio de la nube, como lo dijimos hace rato, es que forzosamente necesitas una conexión a internet. Una conexión a internet forzosa. No hay otra manera en la que tú puedas subir la información y no hay otra manera en la que tú puedas descargar esa información. Entonces, esa es una de las grandes desventajas de utilizar el servicio de la nube. La otra es que al principio, pues cada uno de estos proveedores te va a dar un almacenamiento básico, un almacenamiento pequeño, un almacenamiento simplemente para atraerte como cliente, y después pues vas a tener que pagar para poder ampliar tu almacenamiento y poder tener ahí la información. En algunos casos, muchos por no perder su información o por no querer bajarla y por no quererla almacenar, pues siguen comprando espacio, siguen comprando espacio, siguen comprando espacio. Y dentro de esas desventajas también está en que te despreocupas por depurar tu dispositivo. Si tú tienes, por ejemplo, un smartphone, tienes todas las fotografías, puedes estar tomando fotografías, no te preocupas por filtrarlas, no te preocupas por deshacerte de las fotografías que ya no necesitas o que tomaste mal o que están sobrando ahí en tu espacio, y automáticamente, como decíamos, se respaldan y te empieza a generar un espacio dentro de la nube innecesario, y cuando llega un momento en que llegas al tope que te está ofreciendo el proveedor, bueno, compras más almacenamiento. Entonces, también esa es una de las desventajas en las cuales tú te descuidas ya del almacenamiento y pues te va a generar a la larga un gasto innecesario. También en este caso la privacidad, porque la privacidad debemos de leer las políticas de uso de cada programa que instalemos en nuestro teléfono, cada software que instalemos nosotros en nuestra computadora. Entonces, ¿por qué? Porque, como lo dijimos hace rato, esa información se va a ir a un servidor que bien la empresa va a tener acceso a él, a toda tu información. En algunos casos, no sé si ustedes han visto en WhatsApp que dice que se puede hacer un cifrado de datos. ¿Qué significa un cifrado? Que se convierte a cierto lenguaje. ¿Para qué? Para que otra persona externa no tenga acceso a él. Sin embargo, eso no significa que no estés perdiendo privacidad. Sí, aunque es como tener una carta, escribirle una carta a tu novia, a tu esposa, y tú la guardas, ¿no? Y la cierras, las cifras, pero la dejas al alcance de cualquier persona, bueno, va a haber algún abusado que llegue y pueda ver el contenido. Entonces, en este sentido, de la misma manera, hay especialistas que pueden descifrar ese cifrado y puedan acceder a tu información, y entonces pues ya no vas a tener la privacidad que tú querías para tu información. Algunos ejemplos de este almacenamiento son Google Drive o OneDrive o iCloud o Dropbox, y hay muchísimos más que te pueden almacenar, te pueden dar este servicio de almacenamiento. Entonces, leamos las políticas también, cuáles son los mejores, cuáles son los que más nos convienen, o incluso veamos cuál se adapta más a nuestra necesidad también, ¿sí? Entonces, eso va a depender mucho de lo que nosotros queramos pagar o lo que queramos comprar. Ya hay ofertas que te hacen, y de acuerdo a las ofertas, tú vas a ver cuál es la que más te conviene, ¿sí? ¿Qué tipo de almacenamiento utilizar según tu necesidad? Bueno, ya lo dijimos, para juegos, para programas, te conviene un disco de estado sólido. Si puedes, bueno, cómprate un disco NVMe, que es mucho más rápido, que va a trabajar mucho mejor incluso que el de estado sólido con conexión SATA. Bueno, si quieres para juegos, si eres gamer, si lo quieres para programas muy robustos,
Entonces, que sea un disco de estado sólido por lo menos, ya si tu economía te lo permite, si tus posibilidades, en tus posibilidades está, compras un NVMe. Para fotografías y videos, ya decíamos nosotros, puedes ocupar un disco duro convencional, un disco duro en que te va a poder almacenar muchísima información y que ahí va a estar disponible para cuando tú la necesites. Para transportar archivos, ya lo dijimos, ocupamos una USB o un disco externo portátil. Un disco con un case, un disco en donde puedes traerlo de aquí para allá, o una USB si es mínima la información que tú vas a ocupar. Para compartir entre dispositivos, bueno, necesitamos sí hay un sistema como la nube. ¿Para qué? Para que cuando tú cambias de dispositivo, tú subes tu información y después de eso vas a cambiar de dispositivo. Bueno, entonces cambias de dispositivo y de la nube bajas todo tu respaldo y lo vuelves a tener todas las características en tu nuevo dispositivo, en tu nuevo teléfono, de las que tenías en el anterior. También te sirve para respaldar tu PC, bueno, ya sea un disco externo, un disco con un case o la nube. Allí sí es donde ya tú decides, de acuerdo a lo que comentábamos hace rato de la privacidad. Entonces, o puedes ocupar los dos también, puedes ocupar un dispositivo de almacenamiento externo y después la nube también, según tu necesidad. Y bueno, para editar videos profesionales, ahí sí definitivamente recomiendo que se ocupe un disco NVMe, pero también obviamente como decíamos que ese disco se conecta a una placa base, pues debes de buscar, si vas a armar tu computadora, una placa que acepte ese tipo de disco. Si no, cuando tú compras un disco, cuando tú compras, perdón, un equipo en cualquier tienda, pregunta qué tipo de almacenamiento tiene. Ya eh, con las clases anteriores ya vimos desde la primera clase que era software, que era hardware, ya vimos cómo están relacionados unos con los otros. Entonces en una hoja anota para qué lo quiero, si lo quiero nada más para computación, en el caso de ustedes si van a dar clases, bueno, a lo mejor voy a tener videos, voy a guardar información, voy a guardar tareas o por ejemplo como en mi caso yo voy a guardar videos, bueno, también debo de ver qué tipo de almacenamiento voy a ocupar, qué tipo de memoria voy a ocupar, qué tipo de procesador voy a ocupar. Yo espero que todas estas clases les estén sirviendo bastante para que posteriormente ustedes, si tienen necesidad de adquirir un equipo, sepan cómo adquirirlo. Y si ya lo tienen, bueno, sepan qué es lo que tienen y para qué les sirve, qué funciones puede tener máximas para lo que ustedes, según se adapte a su necesidad. Entonces, yo espero que les estén sirviendo estas clases para poder descubrir cosas que a lo mejor no pasábamos por alto y que desconocíamos al comprar un equipo. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer un ejercicio. El primer ejercicio es identificar el almacenamiento de nuestra computadora. ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? Abrir el equipo y ustedes van a anotar en el cuadernito que han estado trabajando cuál es la capacidad total de su disco duro, qué espacio libre tiene y obviamente qué espacio tiene usado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Voy a hacerlo aquí en la computadora. Vamos a abrir este equipo. Aquí está. Este equipo. Lo abrimos. Aquí está. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Bueno, para ver las características del equipo, lo único que tenemos que hacer es, recuerdan ustedes, del clic derecho. Bueno, vamos a darle botón derecho. Aquí no se despliegan todas las características del menú contextual, entonces le doy en más opciones y ya me voy aquí a propiedades. ¿Qué es lo que me dicen propiedades? Bueno, mi disco duro aquí tiene es de 237 gigabytes, ya lo habíamos visto en la clase anterior. Nuestro disco duro de esta computadora es de 237 gigabytes.
¿Qué es lo que tengo ocupado? 74 gigabytes. 74 gigabytes. Y el espacio disponible es de 163 gigabytes. Recuerdo que yo les dije que también había que mantener en condiciones óptimas, perdón, condiciones nuestro equipo. Bueno, tenemos aquí herramientas. Y en estas herramientas aquí vamos a comprobar si hay errores que se pueden reparar. Y también aquí dice optimizar y desfragmentar la unidad. ¿Qué es lo que significa? Tenemos aquí un icono en donde está acomodando la información, de qué manera, de tal manera que los espacios que están vacíos se pueden rellenar, y en algún momento incluso mi equipo puede decir que yo estoy ocupando más capacidad. Por ejemplo, aquí podría decir 170 gigabytes, ¿sí? Y aquí me diría disponible 230, y eso quiere decir que puedo yo pasar a 170 gigabytes, pero si yo lo defragmento va a disminuir. ¿Por qué? Porque me va a acomodar toda la información y va a aprovechar ese espacio que estaba mal acomodado. Es como cuando acomodamos un librero. Cuando acomodamos un librero podemos tener nuestros libros, ¿no? Mal acomodados, pero cuando nos damos a la tarea de acomodarlos por tamaño, por, no sé, la forma en la que nosotros acomodemos, pues eso puede generar que encontremos algún espacio ahí que estaba mal ocupado, y reacomodamos todo nuestro librero y pues tenemos más espacio. Eso es lo que sucede aquí con nuestro equipo. Ahora, el segundo ejercicio que van a realizar ustedes es el de ver nuestro disco duro. ¿Cómo vamos a ver nuestro disco duro? Recuerdan ustedes, espero si esté allí en sus ejercicios anteriores lo hayan realizado. Nos vamos aquí a administrador de tareas y ya vemos aquí nuestro administrador de tareas. Cuando nosotros ya estamos viendo nuestro administrador de tareas, vemos las características. También podemos ver las características de nuestro equipo. ¿Cuál es el ejercicio? Vamos a ir a la pestaña de rendimiento, que sería esta. Algunos lo tienen del lado izquierdo, algunos lo tienen aquí arriba. Y vamos a ver las características de nuestro disco duro. ¿Cuáles son las características? Las que ya habíamos visto en otra ocasión. Aquí vamos a ver, seleccionar el disco que estamos ocupando. Sería aquí. Ajá. Y vamos a ver si tenemos un disco de estado sólido o un disco duro. De por sí aquí ya me está diciendo, miren, que yo tengo un disco de ¿cuál? Un disco NVMe. Es el tercer disco que vimos nosotros ahorita en la clase, y nos está diciendo la capacidad, nos está diciendo el tipo de disco, ¿sí? Entonces, esto significa que yo tengo en mi equipo, en mi computadora, este tipo de disco del cual estuvimos viendo ahorita, ¿sí? Esta computadora, yo les puedo decir que es una marca china, pero ha salido muy buena, muy buena, muy buena para el rendimiento, para lo que la ocupo. Entonces miren aquí, recuerdan que hablábamos de las ranuras, estas ranuras donde va la memoria RAM, aquí, donde va esta memoria. Bueno, aquí me está diciendo que mi tarjeta madre de este equipo es de 4 ranuras. ¿De qué tipo? DIM. Hay diferentes tipos de memoria RAM. Bueno, la memoria que yo estoy ocupando es la DIM. La memoria reservada para hardware es 183, y de ahí ya se va lo demás. ¿Qué significa? Que yo estoy teniendo 8 gigabytes de memoria. 8 gigabytes, ¿sale? Y aquí, como vimos en la clase anterior, nos está diciendo todo el rendimiento de nuestro equipo. Miren, aquí está 8 gigabytes, cuál es la disponible y cuál es la que está utilizándose. Aquí también tenemos una gráfica, ¿sí? Se está ocupando más del 50%, aquí se ve bien en uso,
y esta parte en blanca es la que está disponible. Entonces ese es su segundo ejercicio, en donde ustedes van a anotar en su cuaderno qué tipo de disco tienen. Ya vieron dónde se ve la capacidad, también lo pueden ver. Incluso pueden ver también, aquí lo voy a poner, también pueden ver ustedes la marca de su disco. Bueno, vamos al siguiente ejercicio. Bueno, primero el resumen. Dijimos, disco duro es un disco mecánico con mucho espacio, es barato, pero es lento, pero es ideal para archivos y respaldos. El disco de estado sólido es rápido, es silencioso y es muy resistente para trabajar con él. Ideal para sistemas operativos y programas. Instalar sistemas operativos, instalar programas. El disco NVMe, ya dijimos que es igual un disco de estado sólido, pero muy rápido, con una velocidad extrema, o sea, es excelente velocidad y sirve para edición de video y para también jugar en su computadora juegos muy pesados. Y los extraíbles, vimos lo que era una memoria USB, una tarjeta SD y todo lo que realizaban los dispositivos externos también, todo el tipo de dispositivo externo. También ya vimos lo que es la nube y algunos proveedores de este servicio. La regla de oro es esta, no se les olvide: sistemas en disco de estado sólido, archivos en disco duro convencional y respaldos que se recomiendan en la nube. Ahora, sí, vamos al trabajo que ustedes van a hacer de manera independiente. Solo les voy a dar aquí una pequeña muestra. Vamos a nuestro equipo y vamos a ver según su tarea. Aquí yo les estoy poniendo en su tarea investigar las características de su computadora. En este caso, si su disco es de disco convencional o disco de estado sólido y qué marca es. Les voy a dar una prueba aquí nada más. Esa es su tarea. Aquí en más opciones, leímos en propiedades. Aquí tenemos nosotros los detalles de nuestro disco duro. Aquí nos dice cómo está trabajando y en qué aplicaciones está trabajando. Pero si nosotros queremos ver la marca, vamos a encontrarlo en esta ventana. Sí, aquí está. Hardware. Recuerden que el hardware es lo físico. Bueno, mi disco duro, aquí está su nombre. Aquí está su marca, AirDisk. ¿Sale? Entonces, esa es una de sus tareas. Ejercicio 2 va a ser identificar cuánto espacio libre tienen, si están cerca de llenarlo, qué archivos pueden eliminar o pueden mover. Hay archivos de sistema que van a estar en C y que esos archivos no se van a poder borrar o no se deben de borrar. Este es mi equipo, este es mi disco y aquí tenemos nosotros archivos de programa, archivos de Windows, que es del sistema operativo y que no se van a poder borrar. Entonces siempre nos vamos a ir a los documentos. Entonces en los documentos vamos a encontrar mucha información que podemos borrar en caso de que estemos cerca de llenarlo. Ese es otro ejercicio. Y el ejercicio 3 es que ustedes reflexionen si prefieren velocidad, que sería un disco de estado sólido, o si prefieren un disco duro para trabajar para guardar su información. También es saber si ustedes ocupan algún servicio de nube, identifiquen cuál es y qué dispositivo utilizarían más para respaldar sus fotos más importantes. Entonces, HDD para espacio, SD para velocidad,
USB para llevarte información. La nube es para que siempre conserves tu información. Tu memoria dentro de tu equipo es tu decisión. Entonces, allí esos son los ejercicios que les quedan a ustedes para que los hagan después con más calma, para que los puedan realizar y determinen y les sirvan de práctica. Eso sería todo por mi parte. Eso sería hasta ahorita todo lo que vamos a trabajar en esta clase y nos vemos en la siguiente.